Si estás inquieto porque sabes que puedes hacer más por tu talento, para su beneficio, para su bienestar, para su productividad y resultados en la empresa, te aconsejo que cojas lápiz y papel. Hoy hablamos con Bea Gutiérrez, que comparte con nosotros su experiencia y nos comentará cómo crear desde cero un sistema organizacional para trabajar 100% en remoto, 4 días a la semana, 32 horas y con una fuerte apuesta por el crecimiento vertical y horizontal, que ya nos hablará sobre qué se trata esto, para que lo puedas implementar de manera práctica y efectiva en tu empresa. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida a Inusuales, el podcast donde aprendemos con personas fuera de lo común. Bien, bienvenida a Bea, un gustazo tenerte. Creo que hoy va a ser un podcast muy interesante en temas de talento, gestión de humanos con recursos, como nos gusta llamarlos en Inusual. Y va a ser una entrevista bastante técnica, táctica y práctica. Bienvenida y como siempre os pido que os presentéis más desde el ser, un poquito menos desde el hacer, que ya hablaremos de esto, pero queremos conocerte a ti como persona para que un poco demos sentido a todo lo que nos vas a explicar ahora. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo en este episodio del podcast. Bueno, desde el ser, pues yo soy Bea, rápidamente os hago un poco de intro, soy sevillana, tengo 31 años y bueno, yo creo que lo que destaca de mí, ¿no? Para cualquiera que me conozca es que soy una persona muy extrovertida, sociable. El trasfondo que hay detrás de eso es que tengo mucha orientación hacia las personas. Mm. Hablando, ¿no? Vamos a hablar de cambios, de adaptación. Sí que soy una persona que no teme al cambio, que de hecho me gusta. Siempre tengo la broma con mis familiares cercanos y amigos que al final acabaré por convertirme en un camaleón. Y bueno, como te decía, siempre me han interesado mucho los temas relacionados con la complejidad del ser humano, la sociología, la psicología. Y también dicen de mí que soy una persona muy positivista, ¿no? De hecho, a veces con una connotación que puede llegar a ser incluso negativa, ¿no? Como eres demasiado positivista. Y bueno, creo que esto se confunde, ¿no? Con ser una persona entusiasta, ya que hacemos las cosas, Ujú. pues las hacemos con pasión, ¿no? Entonces esto sí que me define un poco, ¿no? Para cualquiera que me conozca identificar esto rápidamente. Ahora, bueno, la energía ya se transmite y es como súper evidente y se agradece además, se Muy bien. agradece. Vea, haznos una pequeña intro porque Ujú, hoy vamos a hablar sobre específicamente cómo formar un departamento de recursos humanos desde cero con ujú. una visión muy actual, que hablaremos de trabajo en remoto, jornadas de 32 horas, 4 días, es decir, un poco cambios de sistemas más tradicionales, hablaremos de Ujú. pros, de contras, de cosas que han salido bien, cosas que hemos tenido que rectificar. Pero para que todo esto se entienda, explícanos en una pequeña intro de dónde vienes y por qué caes en tu organización. Muy bien. Bueno, si nos vamos muy a los orígenes siempre, la verdad es que he crecido creyendo que no tenía clara mi vocación, ¿no? Y hasta que no he empezado a ejercer no me he dado cuenta que realmente había dado los pasos correctos. Entonces, bueno, yo estudié un doble grado en la Universidad de Sevilla, muy agradecida con la universidad porque me brindó muchísimas oportunidades, como bueno, pues la experiencia Erasmus, unas primeras prácticas remuneradas de larga duración, en una compañía que se llama Airbus, que para quien no lo conozca, ¿no? En Sevilla, en el sur de España, entre Sevilla y Cádiz se hacen nada más y nada menos que aviones militares. Entonces, bueno, más allá de las prácticas, tuve la oportunidad de estar allí trabajando un par de años, pasando por diferentes subdepartamentos de recursos humanos, lo cual me dio una visión muy generalista de la gestión de personas, pero dentro del marco de una multinacional, ¿no? Allí por la Mm. fábrica pasaban miles y miles de personas presencialmente a diario. Y bueno, dentro de ese enfoque tan generalista, a mí me empezaba a llamar la atención todos los temas, sentí como mucho fit y mucho encaje con todos los temas relacionados con la cultura, la transformación, talleres a la gente, el cómo moldeamos y capacitamos, ¿no? Sus habilidades. Entonces ahí empecé a decantarme por lo que creo, ¿no? que podía tener más sentido y que podía yo disfrutar más dentro de mi carrera. Y bueno, justo coincide en todo este ínterin que llega la pandemia en 2020.
Y por curiosidad, bueno, pues profundicé un poco en lo que estaba pasando y pude comprender que los cambios que traía consigo esa crisis sanitaria pues impactarían directamente en el factor trabajo, ¿vale? Esto queda como muy evidente en una empresa como Airbus con todas sus bondades, pero como decía antes, con tantísimos trabajadores y una multinacional con presencia en diferentes países, estos cambios tardarían en reflejarse, ¿no? Entonces, yo sí que sentía pues esa curiosidad de quiero vivir esta transformación, quiero ser parte de cómo las organizaciones afrontan esto y sobre todo quiero ser parte de esa capacitación hacia un nuevo liderazgo, ¿no? Que en el Club Inusual es como el tema candente, de cómo el liderazgo y cómo los líderes van a transformarse a la vez que sus organizaciones con esto, ¿no? Que de repente estamos obligados al cambio, ¿no? Que no es una cosa que estemos eligiendo, sino que viene. Y ahí fue cuando hice pues mi salto hacia el sector tecnológico, ya a través de Z1, que es la empresa donde estoy ahora mismo. Y en aquel entonces, bueno, pues Z1 era una empresa pequeñita de 20, 30 trabajadores que tenía el reto de crecer, un volumen con esto de la pandemia, la digitalización, empezó a entrar mucho volumen Claro. de negocio y ellos querían crecer, consolidar un equipo grande, consolidar una cultura, entonces justo entré en ese momento inicial para empezar a construir todo eso y en eso he estado estos últimos años. No sé si esto te vale como resumen, pero bueno, construyendo el área de people Exacto. para un equipo Claro, que además entonces es en remoto y distribuido por toda España. ahí entras tú a construir desde cero el departamento de talento, de People, y entras con unas ideas claras, te pilla en plena transformación a nivel social mundial, ¿no? Con lo cual habían como mucha incertidumbre. Y estábamos obligados sí o sí al cambio y a adaptarnos. Entonces, explícanos un poco, cuando tú llegas a Z1, ¿qué es lo primero que implementas? Bueno, para las personas que vayan a pasar por un cambio como el mío, o sea, yo, siendo muy honesta, cuando yo llegué venía de unos procesos muy claros, ya establecidos, ¿no? Además, tú te encargas de esto y el otro se encarga del otro, que no hay esa creatividad o esa flexibilidad para apoyar en otros departamentos porque todo está muy acotado, ¿no? Entonces, cualquier persona que se enfrente a este reto, lo primero que le insto es a tener paciencia, a pasar por un diagnóstico de, oye, ¿cuáles son los valores actuales que se han fomentado hasta ahora? ¿Qué quiere la dirección de esta organización? ¿Hacia dónde los quiere llevar? ¿Qué se tiene? O sea, ¿qué se premia? ¿Qué se castiga en este momento? ¿Cuál es la opinión del equipo? ¿Por qué la gente está aquí? ¿Cómo están las condiciones? Es decir, creo que hay unos primeros meses de enterarte muy bien de lo que hay y de entender hacia dónde vamos, ¿no? Y en ese ejercicio de paciencia, luego hay que empezar haciendo las cosas de lo más funcional y a partir de lo funcional ir optimizando, ¿vale? Es decir, no se puede poner a un equipo a trabajar en remoto de la noche a la mañana y pretender que estén satisfechos y que sean productivos del tirón. Eso es como, realmente es imposible, ¿no? Entonces, prueba y error, hay que ir probando cosas. Entonces, esto es como un poco el primer paso, ¿no? Y el que a mí, honestamente, os confieso que me desesperaba al principio. Ya tengo la sensación de que tengo que ponerme a construir algo, ¿no? Claro, querías llegar e implementar. Efectivamente, efectivamente. Luego, cuando haces ese diagnóstico, yo las primeras cosas que identifiqué en el equipo de Z1, que existen una serie de debilidades asociadas al remoto, ¿vale? Esto seguro que los conocemos todos, ¿vale? Es pues que a lo mejor la sensación de aislamiento que pueden tener las personas, que el conocimiento pueda estar disperso, pues que haya problemas de comunicación, que se trabajen menos horas, ¿no? Que es el miedo de los empresarios y Sí, empresarias, o más sí, horas, que es el miedo de los trabajadores y trabajadoras. exacto. Entonces, existen todos estos riesgos, entonces, una regla de oro, ¿vale? Por si alguien pasa por el mismo proceso que yo veía mucha importancia en aterrizar y documentar el conocimiento. Y que el conocimiento estuviera accesible para todos a un clic, a un enlace. Es decir, normalmente en una oficina, tú eres nuevo o llevas un par de meses y si quieres pedir vacaciones pero no te acuerdas qué te contaron en el onboarding, bueno, pues lo más fácil es que, oye, no sé cómo se llama esa persona que está ahí, no sé cómo es, pero me acerco, le pregunto, al final estamos dentro de la misma compañía, pero cuando estamos en remoto estamos solos en casa.
Ujú. Entonces, todo se complica mucho más, ¿no? Porque nos entran las inseguridades, los sesgos de esto yo debería saberlo y no debo preguntar. Y entonces, eso es con el segundo, la segunda regla de oro que yo recomendaría, ¿no? Aterriza el conocimiento, que sea accesible para la gente, que la gente o sea, y hacer un onboarding claro ahí, ¿no? Cuando digo aterriza el conocimiento, digo los procesos, el equipo, las responsabilidades de cada equipo, un organigrama, cómo puedo solicitar esto, cuáles son los beneficios que hay en la empresa. Mira, una iniciativa muy buena que hacen muchas compañías es lo que se conoce como el Employee Handbook, que es construir un cuaderno, un documento, donde esté centralizado todo el conocimiento que necesitas saber de la empresa, tanto para candidatos y candidatas como para trabajadores y trabajadoras, como para posibles clientes, pero para cualquier persona interesada, ¿no? Entonces, esto nosotros lo hemos construido en Notion, que es una herramienta de documentación, ¿vale? Que digamos que es nuestro handbook, porque es una herramienta online, pero ahí está todo, todo, todo. Y esto facilita mucho, ¿no? Y en los onboarding incluso decimos, oye, más importante es que te quedes con las ideas que tomes notas, porque todo está ahí. Y eso ayuda mucho. Claro, Eh, da más tranquilidad también, ¿no? Cuando estás fuera, el tener un punto, digamos, donde está todo recogido, donde cualquier duda, cualquier cosa que necesites, como consolidar sobre la empresa, ¿no? A nivel de cultura organizacional también, de funcionamiento de sistemas. Claro, quien está fuera, pues claro, ofrece mucha tranquilidad. Absoluto, incluso para las herramientas. Oye, ¿cuáles son las herramientas que tienes que conocer? ¿Cómo las utilizamos? ¿Cuáles son las buenas prácticas con estas herramientas? Y hay una parte muy generalista, ¿no? De funcionamiento general que podemos documentar desde People, pero luego instamos a que los propios leads y los responsables de cada área documenten de su área, ¿no? Si una persona, te pongo un ejemplo, una programadora front-end developer que entra en nuestra compañía, si está documentado el cómo se estructuran los procesos por dentro, cómo participamos, va a ser más fácil su aterrizaje ahí que si tienes que esperar a que alguien te lo cuente o que alguien se ponga en contacto contigo. Entonces, Claro. esto es importantísimo, ¿vale? Y luego, otro aspecto muy importante también es abrir canales de comunicación suficientes. Es decir, promover una comunicación proactiva. Nosotros siempre decimos, oye, es más raro que no preguntes que preguntes, ¿no? No tienes que Sí, es más saberlo todo. sospechoso. Es más sospechoso que no tengas dudas, es que igual no estamos haciendo nada nuevo, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, sí que creo que hay que propiciar a través de canales el crear un ambiente, ¿vale? Porque estamos hablando de construir cultura desde el principio, de pues, crear un ambiente donde la gente no tenga miedo a preguntar, no tenga miedo a intervenir, no tenga miedo a proponer. Claro. eh, y esto es importantísimo. Otra iniciativa por ahí que os dejo, ¿no? Nosotros hemos construido todos con unas herramientas no code, ¿vale? Que estos son herramientas sin código, herramientas para que gente de letras como yo pueda utilizar y programar. Entonces, bueno, pues a lo mejor crear un buzón de sugerencias, ¿no? Que es como una cosa muy básica, pero a través de un Typeform, que es como una herramienta para crear formularios. Oye, ¿hay algo que veas mejorable? ¿Hay algo que hicieras mejor en tu empresa anterior? ¿Hay algo que consideras que se puede mejorar? E involucrar en el equipo en la mejora continua del proceso, ¿no? Eso es Claro. clave porque ellos se sienten parte de eso. Vea, yo mirando un poquito vuestra información, tenéis como los 10 mandamientos, pero son 7, que es lo que le pedís a vuestros talentos, ¿no? Me lo he apuntado, que es humildad, responsabilidad, transparencia, iniciativa, comunicación activa, colaboración, respeto y empatía. A mí todo esto realmente me suena a que puedas gestionarte a nivel personal, que seas como muy independiente, que seas capaz de gestionarte tú y a otros en remoto, y esto requiere mucha responsabilidad. Y como decís, pues mucha transparencia y honestidad, ¿no? De levantar la mano, hasta aquí no llego, esto no lo sé, buscar ayuda, etcétera. Pero vea, seamos honestos, no todo el mundo puede trabajar con este sistema, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay como dos cosas muy claves, que una es qué intraformación tenéis para poder adecuar un perfil que dice, es que este talento me interesa mucho a nivel técnico, pero igual hay unas soft skills, ¿no? Esas herramientas blandas que todavía no tiene para poder funcionar dentro de nuestro sistema. Y luego hay otro punto clave que es la selección.
¿Cómo Está muy funciona esto en tu relacionado. departamento? Efectivamente, está muy relacionado, ¿vale? Porque nosotros en nuestro proceso de selección pues incorporamos esto que está tan de moda, ¿no? Que son las entrevistas de soft skills, que bendito el momento que decidimos incorporarlo, ¿no? Porque ya no es solo porque puedas filtrar el talento que entra y que no, sino porque el contenido de esas soft skills, ¿no? De cuáles son las fortalezas de la persona en sus habilidades interpersonales, cuáles son sus áreas de mejora, todo eso, si finalmente el candidato o candidata entra como persona trabajadora, ya ahí tenemos un background muy potente para saber, oye, quizá con esta persona congenia más, quizá con esta persona congenia menos. Oye, hay que tener en cuenta que esta persona en experiencias pasadas, sus debilidades han sido el aislamiento, hay que estar más pendientes. Entonces, a través de esa entrevista de soft skills, como te digo, sirve para filtrar, también podemos construir un plan de onboarding adaptado a la soft skill de esa persona, incluso la persona que va a estar mentorizándolo y siendo responsable, compartir ese paquete de información y decir, oye, esta información no solo nos vale a nosotras, ¿no? También te vale a ti, porque nosotros ahora podemos hablar de eso si te apetece, que yo creo que está muy relacionado con lo que me acabas de preguntar, que es el feedback y cómo las personas Ujú. anualmente en nuestra organización reciben feedback, y además lo reciben de people, por lo que está muy conectado a esta parte, ¿no? Menos técnica. Eh, pero bueno, entrando con ese paquete de información, ya más o menos podemos saber, hablando coloquialmente, ¿no? Por dónde puede cojear la persona, por dónde puede destacar. Y eso pues lo vamos supervisando y lo vamos moldeando a través de las sesiones de feedback, ¿vale? Entonces, esto del feedback, te diría que para quien no lo haya escuchado nunca, cosa que no creo, porque es un tema que está como muy de moda, pero todavía nos cuesta un poquito, ¿vale? Para las personas que sea como, ¿qué es esto, no? Que está diciendo Bea. Al final el feedback, si le buscamos un opuesto, ¿vale? El supuesto sería como la crítica. Al final, en una cultura de la crítica, la motivación del hablante es destacar el error y quedarse ahí, ¿vale? Es decir, evidenciar su desacuerdo con algo. Y en una cultura del feedback, la motivación del hablante es ayudarte a crecer, ayudarte a ser mejor, ayudarte a mejorar. No quedarse solo en el destacar lo malo, sino en ayudarte a superar esa percepción, ¿no? Entonces, esto es algo, cuando me preguntabas antes, ¿cuál es el primer proceso que establecisteis? Pues esto para mí era muy importante, que estuviera intrínseco en los valores, intrínseco en nuestros comportamientos, en nuestra manera de actuar, que cuando demos feedback a una persona lo hagamos con responsabilidad afectiva, que tengamos en cuenta que esas palabras pueden impactar positiva o negativamente en la otra persona, que cuidemos de ese proceso de comunicación. Entonces, bueno, pues este proceso los empleados lo tienen una vez al año, pero durante el onboarding lo tienen más veces. Es decir, al mes y medio tienes un primer feedback de, oye, cómo está yendo todo, vamos a recoger información de tu responsable, el equipo con el que trabajas, las project managers con las que colaboras, y te vamos a dar un primer paquete de información, Claro. y a lo mejor ahí sale que la persona pues no se está comunicando del todo, o está teniendo barreras a la hora de levantar la mano si algo pues, va más lento de lo previsto o más rápido de lo previsto. Hacemos otro a los 3 meses, ¿vale? Digamos que el primero al mes y medio no nos metemos mucho en el detalle, hacemos como una aproximación. A los 3 meses hacemos uno más formal y a los 6 meses, que suele coincidir con el fin del periodo de prueba, ya damos un feedback propio de 6 meses, entendiendo que un onboarding no es un día, ¿vale? Un onboarding es un proceso de aterrizaje en una organización de, bueno, superado tu periodo de prueba, ¿no? Aquí, en esto es lo que tendríamos que trabajar a futuro. Entonces, sí que existe, Julieta, un acompañamiento a través de estas sesiones y luego de manera anual de, si tú quieres vivir bajo tu visión individualizada del mundo, adelante, pero si tú no sabes en los ojos de los demás cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de mejora, ¿cómo pretendes crecer, no? Si no tienes esa Claro, información. Entonces, claro. esto es una herramienta muy potente que nosotros utilizamos en los procesos de crecimiento y desarrollo de habilidades interpersonales de nuestro equipo y se acompaña, Julieta, también con que damos talleres. Creo que esto es una parte de la propuesta de valor que hace Z1 hacia su talento. Damos talleres sobre cómo dar y recibir feedback. Damos talleres sobre cómo controlar las emociones o cómo es la curva emocional ante los cambios. Damos formaciones sobre por qué fases pasan los equipos cuando se confluyen, que hace poco hemos tenido un cambio en nuestra estructura organizativa y los equipos se han rehecho de nuevo. Entonces, esto me parece importante porque no todas las organizaciones capacitan a sus empleados y empleadas
en habilidades interpersonales. Y eso lo hacemos sabiendo que es bueno para Z1, que es bueno para la persona más allá de Z1 y que, o sea, a igualdad de conocimiento, lo que te va a distinguir de otra persona es tu actitud, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y la gente agradece mucho que esto lo fortalezcamos internamente y que demos microtalleres, pildorazos sobre cómo mejorar tu comunicación, cómo mejorar... Entonces, pues Claro. con Además, acompañamiento... me parece muy interesante y me parece muy curioso, además, Ujú, porque venimos de sistemas presenciales ujú, donde esto prácticamente no existía. O sea, formaciones sobre cómo relacionarte con tu compañero, o sea, era como, es lo que hay, ¿no? Si te llevas bien, perfecto, y si no, pues es lo que hay. Y sin embargo, cuando hablamos con empresas como la tuya, que apuestan por el remoto, se le da muchísima importancia a todo el tema de las relaciones personales, de las soft skills, de las habilidades más centradas en lo humano, ¿no? Que podríamos pensar, bueno, al fin y al cabo, cada uno está trabajando en su casa, ya ves tú qué tipo de relaciones podemos tener, y sin embargo, es a lo que ahora mismo, mientras más digitalizados estamos, más apostamos a todo esto. Entonces, me parece muy curioso además que vosotros apostáis muy fuerte en ese sentido cuando habláis de, bueno, si quieres, yo lo leía que decía formaciones en crecimiento vertical, o formaciones para crecimiento horizontal, ¿no? Que dices, es muy interesante porque el crecimiento horizontal enfocado más a nivel técnico, por si quiero pasar a otro departamento, probar cosas nuevas, etcétera, o a nivel vertical, que realmente es como lo que te proyecta y te hace crecer, que son las habilidades blandas, ¿no? Que al final, bueno, es lo que nos dedicamos en el club, o sea, es a lo que absolutamente. apostamos permanentemente porque realmente aseguramos que es un beneficio para la persona y para la empresa. Sí, sí, sí. También, o sea, absolutamente sí. El problema que tenemos también nosotros estamos, además de estar en remoto, estamos operando en el sector tecnológico, ¿vale? Y esto presenta también una serie de particularidades muy concretas, ¿no? Y es que ahora mismo hay una guerra por el talento. Es decir, este es un sector que tiene muchas bondades también, ¿no? Porque tiene muy buenas condiciones y menos paro y tal. Pero ahora mismo hay más ofertas de trabajo publicadas que personas formadas para cubrirlas, ¿no? Entonces, las empresas Ya. en este sector, las organizaciones del sector, o hacen una apuesta muy firme, una propuesta de valor hacia el talento o a sus empleados, o son incapaces de retener, ¿no? Entonces, si bien es cierto que nosotros en Z1, antes de mí, ¿no? El origen de Z1 está en 2015, yo me incorporo en 2020, ya eran remotos, ya tenían una pseudocultura medio establecida de la importancia del cuidado a las personas, de trabajar con gente que tú quieras, de desarrollarte en el sentido que tú quieras, ¿no? Esto es lo bueno también de una corporación un poquito más pequeña, que es que el organigrama o que la estructura es menos vertical, es más horizontal, y nosotros siempre decimos, oye, el plan de carrera es el que tú quieras. Yo no voy a interferir en lo que tú quieras con tu carrera. Entonces, quieres ser, dentro de los términos del desarrollo de software, ¿vale? Quieres ser una persona full stack, quieres tocar diferentes stacks, quieres tocar diferentes tecnologías, pues vamos a hacer un plan para que te nutras dentro del estudio de diferentes tecnologías. ¿Quieres gestionar equipos? ¿Quieres crecer en este sentido? Perfecto. Pues entonces vamos a proyectarte hacia ahí, te vas a venir a las formaciones que se hacen a los leads y vamos a hacerte una entrevista de soft skill y vamos a empezar a prepararte hacia. Entonces, esto es fruto, esto es una gran diferencia con la empresa más grande, ¿no? El construir el plan de carrera que tú quieras dentro de toda la opcionalidad. Aquí puedes hacerlo como consideres, ¿no? Oye, quiero aprender, quiero mejorar mi inglés. Nosotros pagamos a nuestros empleados y empleadas clases de inglés porque quiero hablar con los clientes, ¿no? Entonces, creo que hay multitud de opcionalidad dentro del estudio y eso encorseta menos a la gente que el decir, que también entiendo que sea así, ¿no? Pero oye, una escala, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, esto va creciendo con el paso del tiempo, sino que esto tiene esa ventaja de construir tu plan de carrera. Pongo mi caso, ¿no? Desde la absoluta humildad. Nada de lo que he construido sabía hacerlo cuando llegué. Esto muy pocas organizaciones lo permiten, ¿no? Y eso me decía, bueno, pues los founders con los que trabajo, de, oye, te has ido haciendo a ti misma, ¿no? Has ido creciendo con tu rol. Entonces, eso creo que es una buena fórmula de éxito, ¿no? Que si Claro, sabes... bueno, un poco lo que intentamos a través de las formaciones que hacemos en el club y en el MBA, que es
no buscar tu sitio, sino crear tu sitio, ¿no? Y creo que hoy en día en todos los sectores es muy clave, pero sobre todo en el vuestro y más aún en estos sistemas, ¿no? de Totalmente, remoto, que absolutamente. además sabemos que tenemos como muchas inquietudes, muchas curiosidades. Yo misma durante mi carrera he dado muchos palos, ¿no? en diferentes sectores porque al final pues quieres aprender más, quieres descubrir cosas nuevas. Entonces, una organización que te abra este camino, claro, es como muy goloso, ¿no? Es Totalmente. como apetece. Justo, justo, justo. Hay una cosa que sí quisiera puntualizar, Bea, porque hablas que es más sencillo en organizaciones pequeñas, etcétera. Vosotros sois más de 60 trabajadores, es decir, pequeña, pero no sois una empresa familiar, o sea, tenéis gente y aún así podéis generar todo ese trabajo, toda esta atención personalizada a cada uno de vuestros trabajadores. Pero es que más aún interesante es que trabajáis con clientes internacionales, Ujú, con otras culturas, ujú, con otras formas de hacer, ujú. donde igual es 24/7, ¿no? No es de, bueno, 32 horas y entonces horarios flexibles, porque vamos a hablar beneficios de lo, lo más, lo más evidente, porque de trastienda tenéis un montón que he estado mirando, tenéis muchas cosas, pero lo más evidente, jornada flexible, 100% remoto, con opción de un lugar físico por si quieres encontrarte con algún compañero o prefieres trabajar desde fuera de tu casa, que eso también para algunas personas es un valor, poder trabajar fuera de su casa. 4 días y jornadas de 32 horas. Ujú, Hablamos que tenéis clientes internacionales. ujú. Em, no se ven afectados por esto. Incluso hablábamos tú y yo fuera de cámara que no se enteran. No tienen No, por qué enterarse, ¿no? a menos que nos escuchen en este podcast. Dirán, bueno, ¿y esta gente de dónde ha salido? Absoluto. Estos españoles, estos españoles. Claro, claro. Oye, justo, aquí hay que poner en valor que este sistema en remoto y este sistema de las 32 horas están desde el origen, es decir, creo que son pilares y valores muy, muy importantes de los tres founders que montaron Z1 en el 2015, ¿no? Ellos se alían de consultoras, de compañías donde la motivación no era importante, donde el desarrollo no era importante y decían, tenemos que construir algo en nuestra ciudad, en nuestra sede, con proyección internacional de lo que nosotros nos hubiese gustado tener, ¿no? Entonces, ya las 32 horas era un sistema desde el origen, que evidentemente muchas veces hemos cuestionado, o hemos corregido, pero al final se ha ido manteniendo arte y cuento cómo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, los clientes no se enteran, al final nosotros planificamos, organizamos los proyectos contando con 32 horas por persona, por proyecto a la semana. Eh, y dentro de esa planificación, ¿no? Pues se cuenta con, oye, pues tantas horas de este equipo, tantas horas de este equipo, y estimadamente llegaremos aquí. Y evidentemente, pues esa flexibilidad que damos a la gente muchas veces, pues una flexibilidad hacia dos partes, ¿no? También, no sé, si hay un proyecto, una entrega y algo se ha complicado, o sea, pues que la gente echa 2, 3 horas más, muchas veces con gusto, sabiendo que el resto de semana, oye, ellos están cotizando 40 y están trabajando 32, ¿no? Que ellos también entienden que la flexibilidad puede ser Claro, para las dos de ida y partes. vuelta. Efectivamente. Y luego hay buenas prácticas, como por ejemplo, no se entrega un proyecto un jueves o un viernes, porque en la entrega del proyecto puede, no sé, pues puede hacer que el cliente se interese por tanto, ya estamos en el fin de semana, o el viernes que no está, puede que no esté el equipo técnico, intentamos hacer las entregas de lunes a miércoles. Ya todo esto son como aprendizajes, ¿no? Que hemos ido haciendo sobre la marcha para cuidar del sistema y que el sistema se sostenga. Claro. Vea, tenemos que ir terminando porque ya llevamos 30 minutillos, ya nos hemos pasado un poquito. Ujú, Pero antes de irnos, me gustaría que nos comentaras en este proceso, sobre todo a lo mejor alguien nos está escuchando ahora y dice, ostras, esto de la jornada de 4 días tenemos que implementarlo sí o sí, porque cada vez carece más de sentido tener que estar tanto tiempo presencial, incluso si trabajas desde casa, ¿no? Y al final estás conectado, estás muy, como, bueno, muy absorbido, ¿no? Por todo esto. Quiero implementar la jornada de 4 días. ujú. Errores, claves básicos que tú recuerdes que digas, madre mía, a lo que nos tuvimos que enfrentar, lo que tuvimos que corregir.
para poder llevarlo a cabo y que realmente fuera efectivo, productivo y que fluyera dentro del sistema de la empresa? Que Muy bien. digas, ojo, líneas rojas. Dos. Uno, establecer una serie de normativas o normas básicas, ¿no? De, oye, para que se dé que tú puedes hacer una jornada de 4 días, nosotros, por ejemplo, nuestra norma es jornada de 4 días el viernes, no puedes ponerla el martes, no puedes ponerlo el lunes, el viernes es el día más flexible. Nuestra jornada de 4 días también está pensada para que esas 8 horas flexibles cada uno lo utilice como le interese, es decir, ya sea por conciliar, ya sea para formarte, ya sea para, o sea, seguir creciendo, para descansar. Entonces, esto era importante que fuera el viernes porque es el día que menos nos impactaba, ¿no? Entonces, establecer una serie de normas básicas y revisar. Esto es dentro de, como puedes ver, no somos un departamento de recursos humanos al uso, por eso nos llamamos people, ¿vale? Tiene mucho que ver con esto de humanos con recursos. Esto de los recursos humanos y que los humanos sean un recurso más es como Charles Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Es de otra época, Sí. ya hemos evolucionado mucho desde entonces. Entonces, establecer una norma y revisarlas y tener personas revisando que esa norma se cumple. Cuando no se cumplen, corregirlas. Oye, esto, ¿por qué? Entonces, cuando la gente sabe que se está cuidando del sistema, hay mayor probabilidad de éxito. Y luego, una cosa, una corrección, la más grande quizá que hemos hecho, es no habilitar la jornada de 4 días para personas que están en un proceso de onboarding. Esto lo teníamos, o sea, la jornada de 4 días era desde el día 1 y lo tuvimos que quitar. Normalmente, cuando uno está en un proceso de onboarding, requiere de un sobreesfuerzo, de enterarte, a lo mejor el compañero que puede dedicarte tiempo a mentorizarte o enseñarte algo va a tener más tiempo libre al final de la semana que al principio. Entonces, nos daba muy mala sensación que alguien estuviera en un onboarding y ya el viernes no estuviera y un compañero tuviera que explicarte algo, no, es que yo estoy haciendo uso de mi jornada de 4 días, ¿no? Como esto es una posibilidad, pues hasta los 3 primeros meses decimos, oye, utiliza tus 32 horas de lunes a viernes, estate pendiente, estate activo, busca coordinarte Disponible. con el resto del equipo y cuando tú ya tengas todo el rodaje y hayas aterrizado la organización, vemos, ¿no? Si eres capaz de organizar tus horas de lunes a jueves o de lunes a viernes, pero en un proceso de aterrizaje y de adaptación creo que no es oportuno establecer, y luego porque cumple con tus derechos, cumple con tus obligaciones y tendrás tus derechos, ¿no? Yo creo que es importante también que la gente lo eche de menos, lo ponga en valor, diga, que si consigo Exacto. este hito, voy a conseguir tener una jornada de 4 días, pero eso ha sido una gran lección para mí, Julieta, te lo confieso, el darme cuenta que con el buen rollismo no se llega a todos sitios, ¿no? Y que la motivación también reside, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una dificultad para que las personas realmente estén motivadas. Entonces, Claro, yo un creo que poco esto es para interesante en el sentido de que vosotros como organización cuidáis del talento, am, pero siempre esperando que el talento cuide de la organización, ¿no? Es de ida y vuelta y es un feedback. Bea, para efectivamente. terminar, tú llegas al club de Inusual Sí, buscando qué y qué es lo que encuentras al final. Porque a veces llegamos buscando una cosa, pero nos encontramos otra. Entonces, nos buscas y nos encuentras. ¿Y cómo te ha ayudado todo el contenido del club, las formaciones, etcétera, en todos estos cambios, en toda esta transformación de tu departamento? muy bien. Bueno, pues yo llego pues por una casualidad remota, que yo le llamo buena suerte en estas cosas, ¿no? Una buena suerte de ver que se promocionaba una masterclass gratuita de Xavier Marcet. Para mí Xavier es una referencia desde que hace años comencé a leerle en prensa. Y bueno, abrazo su tesis y todo el conocimiento que él divulga sobre el management humanista, que creo que está muy relacionado con todo lo que hemos hablado y con mi enfoque de cómo gestionar personas, ¿vale? Hay humanos detrás, los humanos son engranajes complejos, tienen un sistema de creencias, unos psicocognitivos, un paquete de experiencias. Entonces, gestionar humanos teniendo en cuenta toda esta esfera social, ¿no? Entonces, llego al club un poco por ahí y una vez aterrizada, pues le vi el potencial en diferentes vías realmente. Primera, a nivel personal, poder nutrirme de una comunidad activa que está obsesionada como yo con un liderazgo, ¿no? Y con el management humanista, incluso poder participar de ella. Yo no he trabajado mucho en marca personal, también os lo confieso, no tengo un blog, no tengo... Entonces, veía que había mucho conocimiento que podía aportar, ¿no? Y empezar a hacer mis contribuciones. Luego reconozco también que ha sido un camino un poco en solitario, ¿no? Porque yo llego como la máxima responsable del área de people de esta organización, yo reporto a la dirección, pero no tengo a nadie en quien apoyar. O sea,
me nutro de mi compañera de finanzas, me nutro de mi compañera de marketing, pero no tengo una figura de referencia al liderazgo por encima, ¿no? Entonces, casi que fue como un match muy bueno en este sentido para buscar una inspiración, una referente que yo concretamente no tenía. Y luego, a nivel profesional, saliendo un poco de esta vertiente más individual, como has visto, Julieta, estamos navegando la incertidumbre y navegando el cambio constantemente y necesitamos líderes flexibles y resilientes que sepan gestionar todo esto. Entonces, eso como profesional de people me compete directamente, es decir, estar actualizada sobre las tendencias y sobre el liderazgo que se demanda, ¿no?, fuera, o cómo el liderazgo va pivotando, estar actualizado a todo esto y poder trasladarlo a mis leads o a mis líderes o a las personas con personas a cargo dentro de la organización, me ayuda y me nutre mucho de cara a preparar formaciones, de cara a compartir artículos, ¿no? Nosotros tenemos ahí un canal donde compartimos también internamente contenido de liderazgo para ellos, para que puedan nutrirse. Entonces, consultarlo y poder trasladarlo hacia el liderazgo interno me parece pues un enfoque muy positivo, ¿no? También no tengo que buscarlo, lo tengo ahí de una calidad muy buena. Pues celebramos mucho tenerte, Bea, porque nos nutre también a nosotros tener líderes que quieran aportar, que quieran mostrar su experiencia, sus desafíos, sus fracasos, sus logros, porque al fin y al cabo sí que aprendemos por cabeza ajena. Absolutamente. Tenemos la capacidad de quienes somos curiosos, ¿no? De este perfil de persona que siempre quiere aprender más y tal. Sí, sí que se aprende por cabeza ajena oye, y te ahorras un tramo del camino que puede ser un poco complicado. Así que nada, Totalmente. Bea, te agradecemos mucho que compartieras este momento con nosotros y Gracias a vosotros. queremos seguir viéndote por el club. Sin duda lo haréis. Vale, hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo. Si estás pensando en implementar un proceso de transformación para cuidar más y mejor de tu talento, no esperes más y ten en cuenta la experiencia de Bea. Empieza por tener un profundo conocimiento de tu organización, dónde estáis, a dónde queréis llegar, para poder valorar qué tenéis y qué necesitáis para llegar allí donde queréis. Recuerda poner toda la información en un mismo lugar que sea de fácil acceso y empieza por implementar pequeños cambios funcionales que podrás ir profundizando a lo largo del camino. Al final siempre estarás a tiempo de iterar, pivotar o corregir, así que no tengas miedo de empezar. ¿Qué te parece si ahora, para el crecimiento de todos, compartes en los comentarios en qué momento te encuentras, qué ideas tienes o qué experiencias ya tienes que puedas compartir con todos nosotros? Nos vemos en un próximo episodio de Inusuales. Gracias por ser y estar.